Ok, comenzamos entonces. En esta etapa del curso vamos a comenzar a hablar, algo hemos hablado en realidad antes, pero nos vamos a enfocar entonces por un par de clases en lo que conocemos como patogénesis microbiana, ya que en el fondo quiere decir cómo los microorganismos, algunos de ellos, no todos ciertamente, son capaces de causarnos un cierto daño, ¿cierto? Establecer cierto tipo de enfermedades en algunos hospederos, que pueden ser animales, plantas, lo que ustedes quieran. Entonces, esta parte del curso está organizada en dos clases. Aquí les presento un poquito la organización de esas dos clases. En esta primera instancia vamos a partir revisando algunos aspectos históricos. Parte de eso ya lo vieron con Francisco en su clase introductoria, por lo tanto yo simplemente voy a dar un repaso rápido de esos aspectos. Vamos a ver algunas nociones clásicas y modernas sobre patogénesis. Después vamos a hablar un poquito respecto a enfermedades infecciosas y el concepto de una salud. Luego vamos a discutir muy brevemente respecto al rol del microbioma, o sea, todos los microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo y cómo esos microorganismos influyen en el proceso de patogénesis. Ya vamos a ver que no da lo mismo que llegue un microbio patógeno a infectar un cierto hospedero y que entonces no da lo mismo si ese hospedero está colonizado o no por ciertos microorganismos, probablemente sí lo va a estar, pero va a depender de la proporción de esos microorganismos que colonicen ese hospedero, en cómo ese hospedero responde frente a la infección de un patógeno. Ya, pero de todas maneras, esa parte la van a ver con mucho más detalle y atención en las clases de Francisco, las que quedan hacia el final del curso. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a traer a colación algunos aspectos de los más relevantes. Y vamos a comenzar a ver un poquito respecto a las defensas que tiene el hospedero. En este caso nos vamos a enfocar en un hospedero animal, ¿no es cierto? Mamífero, como sería un ratón, como seríamos nosotros. Entonces, ¿cómo son esas defensas que tenemos contra la infección por patógeno? ¿Ya? Y en la clase 2 de la próxima semana nos vamos a referir principalmente a aspectos moleculares de esta interacción entre patógenos y hospederos. O sea, qué factores moleculares tienen los patógenos para poder causar infección y qué factores moleculares tiene el hospedero para poder responder ante esa infección. Y desde ya les quiero decir que esta sección de patogénesis va a estar enfocada principalmente a bacterias, ya no a otro tipo de microorganismos patógenos, pero créanme que todo lo que vamos a discutir respecto a las nociones de patogénesis y también muchos de los aspectos moleculares son aplicables en realidad a no solo a bacterias, sino que también a otros patógenos como podrían ser hongos, virus, etc. Bien, entonces esta parte ustedes ya la saben, fue el motivo de discusión de la primera clase del curso, ¿no es cierto? Cuando Francisco les empezó a contar la historia de la microbiología, inmediatamente empezó a hablar de patogénesis, ¿ya? Porque en realidad la historia de la microbiología ha estado muy ligada a las enfermedades infecciosas y a la patogénesis, lo que nos ha llevado lamentablemente a tener un sesgo en nuestra visión respecto de los microorganismos, ¿ya? Se ha instalado, digamos, desde muy temprano una visión higienista en donde los microorganismos son considerados por la gran mayoría de la gente como organismos que son perjudiciales para nosotros, ¿no es cierto? Que nos causan enfermedades, nos causan un cierto daño. Pero resulta que, y esto es uno de los mensajes importantes de la clase, los quiero convencer de que en realidad los microorganismos que son patógenos son una pequeña fracción del total de microorganismos que habitan en nuestro planeta. Todo el resto de microorganismos no necesariamente son patógenos, ¿ya? Por lo tanto, hay que separar un poquito y entonces avanzar hacia una visión de los microbios que sea un poco más holística, entendiendo que ciertamente hay algunos patógenos, pero otros microorganismos no lo son. ¿Ya? De todas maneras, entonces, el inicio de la historia de la microbiología, cuando recién descubrimos que había microorganismos, está muy ligado a las enfermedades infecciosas, ¿ya? Y esta parte de la historia ustedes la conocen, es Louis Pasteur, quien definitivamente rebate, digamos, echa por tierra la teoría de la generación espontánea, que era sostenida desde los tiempos de Aristóteles. Imagínense, cientos de años pensando de que digamos, la vida se podía originar desde la nada prácticamente, ¿cierto?
Y bueno, gracias a los experimentos del señor Pasteur, no voy a entrar en detalle en esto, digamos, Pasteur da las primeras evidencias que dicen de que en realidad los microorganismos crecen a partir de algo preexistente, ¿cierto? De alguna espora, algún primordio de estos microorganismos tiene que llegar a un caldo de cultivo para que después ese caldo de cultivo finalmente desarrolle o propague estos microorganismos. Si nosotros tenemos, este es el experimento clásico, ¿no es cierto?, de Pasteur, en donde si nosotros tenemos este matraz y lo esterilizamos con este caldo de cultivo, ¿no es cierto?, mientras nosotros mantengamos este matraz estéril, aislado del ambiente, aquí no se van a desarrollar microorganismos. Sin embargo, si nosotros ahora, después de esterilizar el matraz, lo rompemos y permitimos que haya contacto con el ambiente, ahí sí vamos a ver que eventualmente en el caldo de cultivo van a crecer microorganismos. Y esta es una prueba bastante elegante y muy sencilla de que en realidad mientras nosotros no pongamos en contacto con el ambiente este caldo de cultivo, ahí no va a crecer nada. ¿Ya? Por lo tanto, no se da en realidad esta generación espontánea, sino que algo tiene que caer desde el ambiente, ya les decía, una espora o lo que sea, para contaminar ese cultivo y entonces que se propaguen los microorganismos. ¿Ya? Y a partir de eso, entonces, rápidamente la gente, no todos, ¿no es cierto?, o todas, sino que los científicos que estaban ocupados de esto en ese tiempo, empezaron a asociar las enfermedades justamente con la presencia de ciertos microorganismos, ¿ya? Y entonces se empieza a dibujar esta teoría microbiana de la enfermedad. Y fíjense que Pasteur en realidad vivió en una era en donde las enfermedades infecciosas eran una de las principales causas de muerte. Y no les estoy hablando desde hace mucho tiempo, fíjense, esto es más o menos por el 1860, ya menos de 200 años atrás. O sea, menos de 200 años atrás empezamos a entender que existen los microbios y que además son capaces de causarnos enfermedades, ¿ya? Y en esa época entonces mucha gente moría a causa de enfermedades infecciosas, y sin ir más lejos fueron incluso los mismos hijos de Pasteur quienes sufrieron, digamos, a causa de esta enfermedad infecciosa. Por ejemplo, en 1859 Pasteur perdió a una de sus hijas por fiebre tifoidea, y en el 65 su segunda hija murió de la misma enfermedad. O sea, Pasteur vivió muy de cerca el flagelo que significaban las enfermedades infecciosas en ese tiempo. Ojo que en ese tiempo todavía no contábamos con antibióticos. ¿Ya? Los antibióticos fueron descubiertos por el señor Fleming recién, más o menos por el 1930, menos de 100 años atrás. Antes de eso, las enfermedades infecciosas no había prácticamente cómo tratarlas. ¿Ya? Por eso es que esta historia es tan importante. ¿Ya? Y resulta que, como todo en ciencia, mucho ha sido fortuito también de estos avances, y resulta que en 1879 se cuenta de que luego de que Pasteur estuvo ausente por mucho tiempo en su laboratorio y había dejado un cultivo viejo de bacterias patógenas, resulta que él al volver al laboratorio inyectó a los pollos con un cultivo de estas bacterias viejas, que, ¿no es cierto?, después él se dio cuenta que estas bacterias estaban un poco inactivadas, no estaban tan viables como estaban, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás cuando él había crecido ese cultivo. Y resulta que él, muy observador por supuesto, se dio cuenta de que al inyectar las aves con estas bacterias inactivadas o no tan viables, por así decirlo, las aves se enfermaron ciertamente, pero no murieron, ¿ya? Y además, si es que él ahora infectaba a esas aves con un cultivo fresco de bacterias patógenas, resulta que esas aves se habían vuelto inmunes a la enfermedad. ¿Ya? Entonces, en el fondo Pasteur se dio cuenta en este momento de que las cepas debilitadas de una enfermedad, de un cierto patógeno, podían ayudar a desarrollar inmunidad contra ellas cuando eran inoculadas en un cierto animal o en una cierta persona. Entonces, lo que había ocurrido en definitiva es que Pasteur había encontrado por primera vez la manera de crear vacunas en el laboratorio. ¿Ya? Y en 1885 se cuenta de que Pasteur por primera vez aplica una vacuna en una persona humana, en particular en un niño que había sido mordido por un animal rabioso. Y bueno, por supuesto, Pasteur estaba muy temeroso de aplicar la vacuna que antes había ensayado en animales, digamos, no humanos, en personas, y sobre todo en un niño, porque aquí hay un dilema digamos, ético y por supuesto la preocupación por las personas. Y es un poco el dilema que estamos viviendo con las vacunas contra el COVID-19 hoy en día, ¿no es cierto?
Mucha gente está temerosa de recibir esas vacunas porque son vacunas que se han probado en poco tiempo sobre un número de personas que es menor al que se ha hecho, digamos, en el pasado. Entonces siempre existen estas preocupaciones desde el inicio. Sin embargo, en medicina opera siempre el principio del costo-beneficio, ¿cierto? O sea, si es que en realidad no tenemos muchas más posibilidades de sobrevivir, no nos queda otra que entonces tratar de recurrir a tratamientos aunque sean experimentales. Y entonces Pasteur definitivamente decidió probar esta vacuna en Joseph Meister y resulta que Joseph sobrevivió. Entonces de ahí en adelante fue una revolución en la medicina. En 1888 se crea el Instituto Pasteur en Francia, ¿ya? Principalmente digamos, como una instancia para poder dar abasto y poder generar una cantidad suficiente de vacunas contra la rabia, principalmente, que era una de las enfermedades que más azotaba en ese entonces. ¿Ya? Entonces Pasteur, luego de haber descubierto esta vacuna y haber comprobado que funciona en humanos, empieza a hacer un llamado internacional para que ojalá todas las personas que pudiesen donaran fondos y se establece entonces el Instituto Pasteur. ¿Ya? Que es cuyo principal propósito desde el inicio ha sido el estudio de las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Y la verdad es que este instituto y todo lo que se ha descubierto ahí ha salvado una cantidad de vidas incalculable. El Instituto Pasteur sigue funcionando. Esta es una foto actual, entonces donde se ve el edificio histórico, ¿cierto? Que es este que está acá arriba, y acá abajo el mismo edificio histórico, pero al frente entonces los nuevos edificios que se han ido expandiendo. Ya el Instituto Pasteur sigue siendo uno de los referentes mundiales en la investigación en enfermedades infecciosas y en patógenos. Y fíjense cómo es la historia. Nuevamente, después de 100 años, sigue siendo necesario recurrir a las donaciones para poder seguir investigando en este instituto. ¿Ya? El Instituto Pasteur, esta es una imagen de 1 o 2 años atrás, no es de este año, antes de la pandemia de hecho, y resulta que el Instituto Pasteur está viviendo una crisis de financiamiento como todo el resto de la ciencia en el mundo, ¿cierto? Es muy trágico porque todos entendemos la importancia de la ciencia para poder, por ejemplo, salvarnos de las enfermedades infecciosas, pero resulta que los gobiernos y quienes tienen la capacidad de financiar estas cosas finalmente no lo hacen y terminan financiando cosas que muchas veces no tienen, a mi juicio al menos, tanto sentido como esto. Entonces el Instituto Pasteur sigue recolectando donaciones y la verdad es que si seguimos así, aquí en Chile también vamos a tener que empezar a vivir de donaciones para poder hacer ciencia. Muy lamentable. Bueno, posteriormente, ¿no es cierto?, después de todo este legado que deja Pasteur, aparece el señor Robert Koch. Fueron casi contemporáneos, digamos, vivieron algunos años ambos al mismo tiempo, quiero decir. ¿Ya? Y el señor Koch entonces sigue desarrollando la teoría microbiana de la enfermedad. Koch ya entonces tiene la seguridad de que hay microbios que son capaces de causar enfermedades. Ya estaban las primeras nociones de vacunas gracias al trabajo de Pasteur. Entonces ahora el señor Koch lleva un poquito más allá todo eso y él entonces es el primero en demostrar que el agente causal de una enfermedad puede ser una bacteria. ¿Ya? Pasteur todavía no llega a aislar el agente causal de las bacterias, sino que él sabe, ¿no es cierto?, él puede crecer cultivos, digamos, o hacer preparaciones de animales enfermos, ¿no es cierto? Él podía purificar ciertos fluidos, sangre, etcétera, y a partir de eso entonces tener como una especie de preparación de microbios que después inoculaba en sus animales de prueba, ¿ya? Pero en realidad se reconoce que Koch fue digamos, formalmente el primero que establece la relación entre una enfermedad y un agente patógeno, aislado e identificable, que él podía caracterizar. ¿Ya? Y entonces los trabajos más famosos de Koch son con el bacilo de Koch, ¿no es cierto? El que causa la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, y también, ¿no es cierto?, el Vibrio cólera, que es el agente causal del cólera. Entonces Koch, entre otros logros, demuestra que el Bacillus anthracis además es causante de un brote epidémico de ganado que hubo en ese tiempo, y lo hace, esto es quizás lo más importante, usando una lógica experimental que conocemos como los postulados de Koch. Ustedes ya los han visto, los discutieron con Fran,
Así que no voy a entrar mucho en detalle, pero todo este trabajo le valió a Robert Koch el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1905. Y por supuesto, de ahí en adelante hubo un gran legado. Se le reconoce a los pupilos de Koch el descubrimiento de los organismos responsables, por ejemplo, de la difteria, el tifus, la neumonía, gonorrea, meningitis, lepra, peste pulmonar, tétanos y sífilis, entre otros, usando siempre, ¿no es cierto?, como esquema general para hacer la investigación, estos postulados de Koch. ¿Ya? Entonces, hoy en día nosotros seguimos, en cierto modo, aplicando los postulados de Koch para poder estudiar las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan claro cuál es el esquema de trabajo que uno usa cuando piensa en estos postulados de Koch. Perdón, no veo el chat, no sé si hay alguna consulta. Si es que hay alguna consulta, por favor, desmuteen su micrófono con toda confianza y me la hacen. Profe, no hay nada. Ok, muchas gracias. Hasta el momento. Gracias. Entonces, los postulados de Koch se basan principalmente en que uno tiene que ser capaz de identificar un cierto agente causal de la enfermedad en un organismo que esté enfermo, el cual, por supuesto, debería estar ausente en un organismo que esté sano. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vamos al organismo enfermo y, por ejemplo, extraemos un poco de sangre o un poco de tejido donde nosotros sospechemos que está la infección, deberíamos ser capaces de identificar un cierto microorganismo y aislarlo en un cierto medio de cultivo. ¿Ya? Y para que entonces nosotros demostremos que realmente ese es el agente causal de la enfermedad, lo que debería cumplirse es que si nosotros ahora inoculamos este agente que aislamos del organismo enfermo en un organismo sano, este organismo sano debería desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Y si ahora nosotros volvemos a reaislar el organismo, el microorganismo a partir de este organismo enfermo, deberíamos recuperar el mismo agente causal que nosotros inoculamos. Esa es la lógica de los postulados de Koch. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo y fuimos conociendo más enfermedades, más agentes patógenos, nos empezamos a dar cuenta que en realidad los postulados de Koch no siempre podían ser aplicados a rajatabla, ¿cierto? Habían casos en donde en realidad ciertos postulados no tenían mucho sentido. Entonces, quiero que revisemos cuáles son esas limitaciones a los postulados de Koch que han llevado ahora a avanzar en visiones más modernas de la patogénesis microbiana. Primero, y esto es muy importante, lo vamos a hablar varias veces, y yo creo que Francisco en sus clases también va a insistir mucho en esto, la virulencia no reside completamente en la bacteria, ¿ya? Entonces, hay un factor muy importante a considerar que es la susceptibilidad del hospedero, ¿ya? Y yo creo que el COVID-19 nuevamente nos trae un muy buen ejemplo, ¿no es cierto? Sabemos que hay gente que lamentablemente desarrolla cuadros muy graves de COVID-19, incluso lamentablemente llegando hasta fallecer. Sin embargo, hay muchas otras personas que al ser infectadas con el virus no desarrollan enfermedad, que son los que denominamos como asintomáticos. Entonces, si volvemos a los postulados de Koch y decimos, bueno, pero si esta persona que está muy enferma de COVID, con un cuadro muy grave, infecta a otra persona, de acuerdo a los postulados de Koch, esa persona también debería quedar igual de enferma que la persona desde donde, digamos, obtuvimos ese virus o que contagió a esa otra persona, ¿ya? Sin embargo, vemos que no es así, ¿ya? Y aquí la clave entonces es la susceptibilidad de los hospederos. No todos los hospederos están igual de susceptibles a ser infectados por un patógeno, ¿ya? Por lo tanto, si yo, no sé, inoculo con un cierto patógeno al señor Miguel Ángel, resulta que a lo mejor el señor Miguel Ángel va a estar susceptible y va a desarrollar una enfermedad grave, pero si inyecto ese mismo patógeno a Camila, resulta que Camila a lo mejor tiene un sistema inmune que está mucho más competente y preparado para esa infección y a lo mejor va a ser una infectada asintomática. Por otra parte, no todas las bacterias patógenas son cultivables. Por lo tanto, no siempre se cumple eso que nosotros, si es que tratamos de aislar el microorganismo patógeno desde el hospedero infectado, vamos a poder cultivarlo en una placa, ¿no es cierto?, en el laboratorio o como sea. Hay microorganismos que son muy difíciles de cultivar. Por ejemplo, aquí les listo dos, Treponema pallidum, que causa la sífilis, y Mycobacterium lepra, que causa la lepra, ¿ya?
Y en general estos microorganismos difíciles de cultivar son patógenos que tienen un estilo de vida intracelular. O sea que una vez que infectan el hospedero, llegan a ciertas células y ahora entran a esas células y viven dentro de las células. Fuera de las células no son capaces de proliferar. Por lo tanto, si nosotros tomamos ese microorganismo y lo intentamos crecer en una placa de agar, donde no están las células donde vive, evidentemente que ese microorganismo no va a crecer. Entonces ahí uno tiene que empezar a buscar maneras más sofisticadas de cultivarla. Por otra parte, la virulencia varía considerablemente entre distintas cepas de una misma especie bacteriana, ¿ya? Así como tenemos Escherichia coli que viven naturalmente en nuestro intestino y nos ayudan, por ejemplo, a digerir ciertos alimentos o a sintetizar ciertas vitaminas, hay otras Escherichia coli, que también son Escherichia coli, la misma especie de bacterias, ¿ya? Pero hay otras cepas de esas Escherichia coli que nos pueden llegar a causar, por ejemplo, diarreas hemorrágicas, incluso la muerte. ¿Ya? Estas Escherichia coli enterotoxigénicas, por ejemplo, enterohemorrágicas, han habido varios brotes famosos, el último fue por ahí por el 2011 en Alemania. Entonces, no siempre que hablemos de una Escherichia coli vamos a hablar de un patógeno. Muchas veces hay Escherichia, o en muchos casos hay cepas de coli que son comensales y que no son patógenos. Por otra parte, hay enfermedades que son debidas a infecciones mixtas, en donde interviene más de un patógeno, ¿ya? Y por último, digamos, desde el punto de vista de cómo nosotros estudiamos estos microorganismos patógenos, la verdad es que no se usan voluntarios humanos, ¿ya? Eso lo sabemos en general, sobre todo para estudiar enfermedades infecciosas, lo que se hace es utilizar ciertos modelos animales o modelos alternativos a los cuales me voy a referir un poquito más adelante. Ya, entonces, en base a todas estas limitaciones, fue necesario, digamos, pensar en una versión actualizada de los postulados de Koch, que es la que llamamos la versión molecular de estos postulados. Entonces, en esta versión molecular, trasladamos la visión desde el patógeno completo, digamos, desde la bacteria completa, a ciertos componentes que tienen ciertas cepas que son las capaces de causarnos daño o enfermedad. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar de genes que tienen que ver con enfermedad, que son los que llamamos los factores de virulencia. ¿Ya? Entonces un factor de virulencia es cualquier gen que codifica una cierta proteína que interviene de alguna manera ayudando al proceso de infección. ¿Ya? Por lo tanto, si llevamos esto ahora a los postulados de Koch, lo que decimos es que en un individuo enfermo deberíamos encontrar, ¿no es cierto?, una bacteria que tenga factores de virulencia. ¿Ya? Entonces, para hablar, aquí hacemos una distinción, entonces muy importante, entre cepa virulenta y una cepa avirulenta. ¿Ya? Las cepas virulentas son aquellas que tienen factores de virulencia y que por lo tanto nos pueden causar una enfermedad, ¿ya? Como serían estas cepas de Escherichia coli enterohemorrágicas. Pero hay otras cepas que son avirulentas que carecen de factores de virulencia, ¿ya? Como serían, por ejemplo, estas Escherichia coli comensales. Por lo tanto, si nosotros eliminamos este gen o este grupo de genes que son factores de virulencia en una cepa virulenta, lo que deberíamos observar es que ahora esa cepa reduce su virulencia. Y en ese caso hablamos de una cepa atenuada, o sea que tiene una virulencia reducida. Al revés, ¿no es cierto? Si nosotros transformamos o introducimos un gen de virulencia en una cepa que no es virulenta o que es atenuada, entonces ahora la introducción de este factor de virulencia, nosotros esperamos que aumente la virulencia de esa cepa y por lo tanto sea capaz de causar más daño o contagiar a más personas, etc. Además, nosotros deberíamos encontrar, si es que tenemos la forma de estudiarlo, ¿no es cierto?, de que este factor de virulencia no solamente está codificado en el ADN de ese patógeno, sino que se está expresando, ¿ya? Porque si ese factor es importante para la infección, por supuesto que es necesario que se exprese, o sea, que esa proteína se sintetice y cumpla con su función. Además, ahora que conocemos un poquito más de la respuesta inmune que montan los hospederos contra la infección por patógenos, sabemos que parte de esa inmunidad tiene que ver con la producción de anticuerpos.
Por lo tanto, en muchos casos nosotros deberíamos detectar anticuerpos contra el producto del gen de virulencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si este factor de virulencia es un flagelo o es un pili, una adhesina que le permite a la bacteria adherirse a las células que infecta, ¿ya? Nosotros deberíamos encontrar anticuerpos contra esos factores de virulencia, ¿ya? Ahora esto aplica principalmente a factores de virulencia que son superficiales, ¿ya? Porque los que están dentro de la célula normalmente quedan escondidos y no hay chance de que sean reconocidos por los anticuerpos. ¿Ya? Y en el caso del COVID-19 también hay ciertos exámenes que son estos test rápidos, no el PCR, sino que los test rápidos que detectan la presencia de ciertos anticuerpos contra el virus. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente aquí estamos asumiendo que si la persona está infectada por ese agente patógeno, deberíamos encontrar entonces anticuerpos contra al menos alguna parte de ese agente patógeno. Por lo tanto, en resumen, en esta versión molecular de los postulados de Koch, se establece formalmente el análisis de los genes como una manera de estudiar la patogénesis microbiana, ¿ya? Principalmente porque no nos sirve siempre estudiar el patógeno completo, ¿ya? Porque muchas veces veíamos que habían cepas que eran patógenas y otras que no lo son, ¿ya? Y si vamos a ver el detalle molecular de eso, nos vamos a dar cuenta que la única diferencia que hay entre estas dos cepas, una patógena y otra no, es que justamente la que es patógena tiene un grupo bien específico de factores de virulencia. Por lo tanto, desde el punto de vista experimental, aquí les voy a mostrar, digamos, cómo uno aplica la versión molecular de los postulados de Koch en el laboratorio, ¿no es cierto?, cómo lo hacemos nosotros para poder demostrar que un cierto gen es o no un factor de virulencia. Entonces vamos a primero tener un cierto microbio, que es el que vamos a estudiar. Normalmente tenemos una cepa silvestre, ¿no es cierto?, que es virulenta, ¿ya? De la cual nosotros sospechamos a lo mejor que un cierto gen es responsable de la patogénesis de esta bacteria. Entonces, para poder demostrarlo, lo que se hace normalmente, este es el experimento clásico, se hace una mutante de estas cepas silvestre en ese gen, que nosotros pensamos que es un posible factor de virulencia, ¿ya? Y por otra parte, vamos a tener un tercer microorganismo, que es nuestro microorganismo mutante, ¿cierto?, en donde eliminamos este posible factor de virulencia, pero que ahora lo transformamos con un plásmido, un vector que tiene una copia buena de ese posible factor de virulencia. O sea, estamos restableciendo la copia buena del factor de virulencia y por lo tanto es una mutante complementada. Ya ustedes vieron complementación en genética, así que supongo saben a qué me refiero. Profe, Sí. ¿la mutante se le edita genéticamente o puede ser de otras maneras? Normalmente se hace modificación genética, ¿ya? Pero va a depender del patógeno. Hay ciertos patógenos para los cuales es fácil hacer edición de su genoma, pero hay otros patógenos, sobre todo estos que son difíciles de crecer, en donde no es tan fácil, ¿ya? Y ahí uno puede recurrir a otras estrategias, por ejemplo, de silenciamiento de genes, ¿ya? En donde si bien no eliminamos el gen, quizás tenemos alguna estrategia para poder apagar la expresión de ese gen, ¿ya? Y entonces en la mutante complementada tendríamos que buscar una alternativa de modo de que al transformar esa mutante complementada con algún plásmido, ahora la expresión de ese gen vuelva a subir, ¿ya? Pero la versión clásica es usando mutantes en donde uno directamente modifica el cromosoma de la bacteria o donde sea que esté ese gen y lo elimina, ¿ya? O le saca un pedazo que es importante para su función. Entonces, una vez que tenemos estas tres cepas, lo que hay que hacer es usar algún modelo para poder infectar, ¿cierto? Un modelo de infección y medir algún tipo de parámetro que nos permita evaluar cuál fue el resultado de esta interacción entre el hospedero y el patógeno que está infectando. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos medir? Por ejemplo, si es que el hospedero muere, ¿qué proporción de los hospederos que estamos infectando mueren? Podemos evaluar si es que hay daño en tejido, si es que hay retraso en el desarrollo, podemos ver si es que hay colonización intestinal, etc. ¿Ya? La lista es mucho más larga, aquí yo simplemente les pongo algunos ejemplos. Y para poder estudiar esto, yo les decía, hay una variedad de modelos de hospedero. El clásico quizás es el ratón para estudiar enfermedades de animales, pero
les recuerdo que también existen patógenos de plantas, por lo tanto no tiene ningún sentido que nosotros estudiemos la virulencia de un patógeno animal usando como modelo de hospedero una planta y viceversa. ¿Ya? Evidentemente los factores de virulencia necesarios para infectar un animal podrían ser muy diferentes a los factores de virulencia necesarios para infectar una planta. Y por eso es que normalmente los patógenos que causan enfermedades en animales no son patógenos de plantas. Pueden vivir y refugiarse en las plantas, usarlas como reservorio, ¿ya? Pero no necesariamente infectarlas y causarles un daño. ¿Ya? Pero además, más allá de los ratones, existen otros modelos de hospedero que son en particular los que nosotros trabajamos en el laboratorio en colaboración con Francisco Chávez, que son, por ejemplo, estas células de ameba, de Dictyostelium discoideum, que naturalmente se alimentan de bacterias, ¿ya? Entonces son un muy buen modelo similar a los macrófagos que nosotros tenemos en nuestro sistema inmune, cuya función es fagocitar bacterias. ¿Ya? Entonces nosotros podemos infectar nuestras amebas con bacterias y evaluar el daño que sufren estas amebas producto de las bacterias. O sea, si tú les das bacterias no virulentas a la ameba rápidamente se alimenta de ellas y se reproduce, digamos. Mientras que si uno le da de comer bacterias patógenas, la ameba no es tonta, digamos, y se puede dar cuenta de eso, o evita comérselas, ¿ya? O derechamente, si es que finalmente la bacteria puede infectar esa ameba, la ameba termina muriendo o sufriendo algún tipo de daño. Bien, aquí en esta diapositiva les voy a dejar una lista de conceptos que vamos a estar usando continuamente a lo largo de estas dos clases. Varios de ellos ya los he usado, así que no los voy a mencionar uno por uno, pero se los dejo para que ustedes después lo revisen si es que tienen alguna duda. Respecto a los microbios que causan enfermedades, hay muchos tipos. Yo creo que esto está de más a estas alturas de su formación, pero de todas maneras me gustaría insistir, no solamente las bacterias causan enfermedades, sino que tenemos patógenos que son virus, hongos, parásitos que son eucariontes, bueno, y todo tipo de microorganismos en realidad. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a estar refiriendo principalmente a las bacterias. Vamos a hablar ahora un poquito de nociones modernas de patogénesis. Veo que voy un poquito mal con el tiempo, así que me voy a apurar un poquito, pero también depende de ustedes si es que nos podemos tomar unos minutos más. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para ajustarnos a 45 minutos, una hora, pero entiendan que las clases antes eran de 1 hora y media y es difícil hacerlo en la mitad del tiempo sin sacrificar contenido, ¿cierto? Así que, de todas maneras, si es que quedan dudas, tenemos todavía la sesión de discusión de la próxima semana. Entonces, las nociones modernas de patogénesis se consideran no solamente el patógeno, que era la visión clásica, digamos, de Pasteur y de Koch, sino que también entendemos que es muy importante el rol del hospedero. Yo les decía, el hospedero puede ser susceptible o no, pero también hay un rol muy importante del ambiente, que actúa muchas veces como un reservorio de patógenos. Entonces, en esta noción moderna más integradora, empezaron a surgir preguntas, ¿ya? Que no eran respondidas satisfactoriamente por los postulados de Koch, incluso por la versión moderna, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a cuestionarnos algunas cosas y surgen los últimos lineamientos con los que estamos trabajando ahora respecto a patogénesis microbiana. Entonces esto ya lo dijimos, el microorganismo puede ser patógeno o no, dependiendo del contexto de su interacción con cada hospedero. Y de hecho, diferencias genéticas muy sutiles, por ejemplo la presencia o ausencia de un cierto factor de virulencia, puede determinar si un microorganismo actúa como patógeno o comensal. Y eso inmediatamente nos dice que a lo mejor una bacteria que está colonizando nuestro cuerpo y que es comensal, que no necesariamente nos causa un daño, en algún momento podría, por transferencia genética horizontal, por ejemplo, adquirir de otra bacteria que esté en ese mismo hábitat un cierto factor de virulencia y ahora ese microorganismo comensal se va a transformar en un microorganismo patógeno y nos va a causar un daño. ¿Ya? Por lo tanto, no es apropiado hablar de especies patógenas. ¿Ya? Y el mejor ejemplo es esta Escherichia coli que yo les decía. ¿Ya? Dentro de las especies bacterianas hay algunas cepas que son patogénicas, pero muchas otras no lo son. Entonces, para poder ahora entender
integrando todos estos elementos que les he dibujado en las diapositivas anteriores y establecer un marco de trabajo para estudiar la patogénesis microbiana, surge este modelo propuesto por el señor Arturo Casadeval, un científico cubano muy amigo de Francisco Chávez. De hecho nos ha visitado en un par de ocasiones acá en nuestros laboratorios. El señor Casadeval es quien toma todas estas ideas y las sintetiza en este modelo que es el modelo de daño-respuesta para poder entender la patogénesis microbiana. ¿Ya? Y principalmente él lo hace en base a los patógenos que llamamos oportunistas, ¿ya? Que son patógenos que solamente causan enfermedad a los hospederos que están inmunodeprimidos. ¿Ya? Entonces este patógeno oportunista es un muy buen ejemplo para entender que la virulencia y el resultado de una infección no depende solamente de la bacteria, sino que depende también del hospedero. Entonces el señor Casadeval propone diagramas como este, ¿ya? Son varios, la forma de esta curva va a cambiar dependiendo del patógeno que se trate, pero más allá de los detalles, lo importante es que entendamos la idea general, ¿cierto? En estos gráficos tenemos por un lado la respuesta del hospedero ante la infección, ¿no es cierto?, que puede ser débil o puede ser fuerte, y en este otro eje tenemos el resultado de esa infección. ¿Ya? Infección, digamos, hablemoslo como colonización, o sea que un microorganismo entra a un cierto hospedero sin necesariamente causarle un daño. Y eso es justamente lo que muestra este tipo de gráficos, que en realidad no siempre que un hospedero se infecte con un cierto microorganismo, el resultado va a ser daño, sino que hay incluso ciertos casos o ciertas circunstancias en donde la infección puede causar un cierto beneficio a ese hospedero, ¿ya? Que es, por ejemplo, cuando nosotros consumimos probióticos, que son yogurt que contienen microorganismos vivos. Ese es un claro ejemplo en donde nosotros nos estamos infectando voluntariamente con ciertos microorganismos, ¿no es cierto?, en nuestro intestino, pero en el entendido que esos microorganismos van a ser beneficiosos cuando llegan a nuestro intestino. ¿Ya? Entonces, digamos, el resultado de la interacción va a depender del patógeno, por cierto, pero también de la respuesta del hospedero. Y algo muy importante que todavía no hemos discutido es que hay veces en que la respuesta del hospedero es muy fuerte, ¿ya? Y es tan fuerte que en realidad esto se traduce en un daño. Esto es lo que nos muestra la curva, ¿no es cierto? Hay un cierto equilibrio, ¿ya?, en donde la respuesta del hospedero tiene que ser, digamos, lo suficientemente fuerte para poder protegernos contra los patógenos, pero sin causarnos daño a nosotros mismos, y lo suficientemente débil, entre comillas, para tolerar aquellos microorganismos que son beneficiosos. ¿Ya? Y entonces, si nosotros nos movemos en esta curva para cualquiera de los extremos, ¿cierto? Si tenemos un sistema inmune demasiado debilitado, probablemente muchos microorganismos ahora van a ser capaces de fácilmente causarnos una infección y un cierto daño, ¿ya? Pero también si nos vamos al otro extremo, si la respuesta inmune es demasiado fuerte, eso va a significar un cierto daño, como es el caso, nuevamente, de la infección por COVID, en donde se sabe que los principales daños que causa el virus no es por acción, por ejemplo, de toxinas que produzca el virus, sino que lo que ocurre es que la reacción inmune es tan fuerte que se genera una inflamación generalizada que termina destruyendo los tejidos en donde está el virus infectado. ¿Ya? Entonces, en resumen, los principales mensajes que nos dejan estos modelos es que el resultado de la interacción depende, por una parte, de la virulencia del patógeno, pero también del grado relativo de resistencia o susceptibilidad que tiene el hospedero, ¿ya? Y el daño que recibe el hospedero a causa de la infección puede ser, ya sea por cosas producidas directamente por los microbios, pero también podría ser a causa de una respuesta exacerbada contra esa infección. En esta tabla les dejo algunos ejemplos de, digamos, las posibles consecuencias, ¿no es cierto?, de la interacción entre microorganismos y hospederos, en donde puede ser de beneficio para ambos o de perjuicio para alguno de los dos. Y acá también les dejo algunos ejemplos del tipo de daño que causa la infección por ciertos microorganismos. Ya puede ser a nivel molecular, celular, de tejido o de órganos. Entonces, para que ustedes después con más calma puedan ver estos ejemplos. Y algo muy importante es que el daño no siempre es detectado como una enfermedad.
Y esto también nuevamente nos lleva a ciertas limitaciones que tienen los postulados de Koch, ¿ya? Porque Koch pensaba que si nosotros inoculamos el microorganismo patógeno en un cierto hospedero, ese hospedero iba a desarrollar la enfermedad completa, ¿no es cierto? Pero resulta que la enfermedad es un daño que está en una etapa ya avanzada, que nosotros lo podemos advertir, digamos, de alguna manera, con algún examen o incluso a simple vista. Pero resulta que los primeros efectos que causan los patógenos al infectar no necesariamente son vistos como una enfermedad, sino que puede ser un daño localizado, ¿ya? Que si no pasa más allá, a lo mejor nunca va a llegar a ser una enfermedad, pero igualmente el patógeno fue capaz de causar un cierto daño. Entonces, ojo con eso, digamos, porque al evaluar si es que un microorganismo es patógeno o no, no podemos esperar siempre que se desarrolle la enfermedad completa y por lo tanto hay que tener formas de evaluar daños localizados, a lo mejor en ciertos tejidos, etc. Bien, respecto entonces a las enfermedades infecciosas, estuvimos conversando de que intervienen estos tres entes que son muy importantes, ya esto lo conocemos como la tríada epidemiológica de los factores que causan las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Entonces es simplemente un resumen de todos los entes que intervienen en esto y quiero dedicar unos pocos minutos a hablar sobre el ambiente. Ojo que este ambiente es un ambiente en una acepción bastante amplia de la palabra. ¿Ya? Se refiere no solamente a la tierra, al suelo, el agua, a los árboles, sino que se refiere también a las condiciones sanitarias, al contexto social, la disponibilidad, por ejemplo, de centros asistenciales, etc. Hoy en día queda clarísimo, ¿no es cierto?, de que esta parte también es muy importante, ¿cierto? Mucho podremos saber cómo combatir las enfermedades, pero si las condiciones sanitarias son deficientes, si es que no hay disponibilidad de camas para tratarnos, de poco va a servir lo que sabemos. Entonces, para poder considerar todos estos factores e integrarlos en un concepto común, se ha articulado este concepto de una salud, que básicamente nos dice de que en la salud, vista en una acepción amplia, intervienen más de un ente, ¿no es cierto? Y que en realidad la salud de las personas, de los animales y del ambiente están profundamente interconectadas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido dedicarnos a estudiar las enfermedades solamente en el componente humano, ¿no es cierto? Sino que también tenemos que entender qué pasa con esas mismas enfermedades en los humanos y en el ambiente, ¿ya? Sabemos hoy en día de que hay muchas enfermedades que están pasando desde animales a los humanos. Es el caso, por ejemplo, de la gripe aviar, la gripe porcina y también, hasta donde entendemos, del SARS-CoV-2 y de otros coronavirus que vienen de ciertos animales. ¿Ya? Por lo tanto, es importante también estudiar esas enfermedades de los animales y los reservorios que están en el ambiente. ¿Ya? Y bajo este concepto de una salud, la idea entonces es articular distintas disciplinas para poder dar un enfoque holístico a las enfermedades infecciosas y cómo impactan a la humanidad. Entonces estas son todas las disciplinas, algunas de ellas en realidad que podrían intervenir en este entendimiento más holístico. Bien, entonces en los últimos minutos les quiero hablar simplemente de la influencia de la microbiota comensal de los hospederos. Insisto en que esto lo van a ver más profundamente con Francisco en sus clases. ¿Ya? Y es entonces importante entender de que estamos completamente colonizados por microorganismos y por lo tanto ellos sí participan en la respuesta que tenemos frente a la infección. Entonces hablamos de una microbiota normal, ¿cierto? Que son todos los microorganismos que colonizan nuestro cuerpo, ¿ya? Y que mantienen una relación simbiótica con nosotros, hacen funciones que son importantes. ¿Ya? Aquí les muestro un esquema, perdón que esto esté individualizado con digamos, un hombre, podría ser una mujer también, eso no es importante ahora, digamos. Pero en todas estas partes del cuerpo nosotros encontramos especies de microorganismos. Aquí hay una especie de catálogo o mapa, lista de distintas especies de microorganismos que viven en distintas zonas de nuestro cuerpo. Probablemente son muchas más que estas, pero al menos estas, y en realidad son muchas y son en muchas partes del cuerpo. Y toda esta microbiota que vive en distintas partes de nuestro cuerpo tiene, por supuesto, ciertos beneficios para nosotros, tales como los que les menciono acá, ¿cierto? Estimulación y desarrollo del sistema inmune, exclusión de ciertos patógenos,
producción de nutrientes y también participación en el metabolismo. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Entonces, vamos a retomar estos últimos conceptos que nos quedaron pendientes en la clase que viene, porque yo creo conectan mejor con lo que vamos a estar viendo en la siguiente clase, ya para tampoco no tomarnos mucho más tiempo del que tenía planeado. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Consultas están ahí todavía, ¿no? Sí, todavía. Qué pena la baja participación, digamos, la baja asistencia a las clases. Normalmente todos los años esta es una materia que le interesa a muchas personas. La verdad me da mucha lata que sean tan pocos, pero bueno, gracias a ustedes que sí estuvieron interesadas. Sí, adelante. ¿Alguien iba a consultar algo? No, profe, yo estaba diciendo que no hay consulta. Ni en el chat, Ya. ni... Ok. Yo no entendí lo de la bacteria complementaria.